Para entender cabalmente los orígenes de la terapia Gestalt, probablemente necesitemos conocer varios detalles acerca de la vida de quien podría ser considerado su fundador, un neuropsiquiatra alemán llamado Friedrich Salomon Perls, posteriormente conocido simplemente como Fritz o Fritz Perls. Eh, Perls nació en Alemania, en su capital, en Berlín, en el gueto judío de esa ciudad en 1893, pertenecía a la comunidad judía, y tuvo una vida muy compleja, muy rica, con muchos matices que permiten explicar en parte la complejidad que implica la integración de su obra. Pasó por una niñez difícil, compleja, con serios problemas de conducta y de relación, especialmente con su padre. Y en la adolescencia tuvo un encuentro que de alguna manera iba a marcar el derrotero de su experiencia posterior. Se encontró con el teatro, una disciplina que por aquel momento en Alemania estaba dando origen a un movimiento llamado expresionismo, en la figura de Max Reinhardt, un director de teatro que desarrolló un nuevo método para abordar la interpretación teatral, y esto marcó mucho la experiencia de Perls. Inclusive el teatro es uno de los fundamentos que él posteriormente integrará en su obra ya en el campo de la salud mental. Con algo más de 20 años de edad, ingresa como estudiante de la carrera de medicina, luego de un trabajoso recorrido por la escuela primaria y la escuela secundaria, solamente morigerado por la libertad que expresaba y sentía en el desarrollo de el contacto con lo teatral. Y precisamente, habiendo transcurrido algunos años de su carrera de medicina, estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, y Peirce pasa a tener una experiencia como médico de trinchera, si bien aún no estaba recibido, formando parte del personal de la Cruz Roja, es alistado y enviado a las trincheras, donde vive una serie de experiencias muy traumáticas que también van a marcar de alguna manera su pensamiento y su posicionamiento frente a la vida, frente a la salud mental. En 1920 finalmente culmina sus estudios como médico y empieza a interesarse en la filosofía. Comparte en ese momento el escenario de la posguerra en Berlín, en espacios donde la bohemia empezaba a instalarse, la Bauhaus, una serie de personas que desde diferentes disciplinas artísticas y desde las ciencias sociales estaban revisando todos los conceptos que hasta ese momento eran válidos socialmente a la luz de el gran trauma de la guerra, el gran impacto que la guerra provocó en toda Europa y en el pueblo alemán en particular. En ese contexto es donde Peirce empieza a tomar contacto y a conocer el psicoanálisis. Empieza a interesarse por esa disciplina. Motivado por ese interés, en el año 1926 empieza su primera terapia como paciente con Karen Horney, que es una psicoanalista cercana al círculo de Freud, que posteriormente va a emigrar a Estados Unidos y va a cumplir allí un papel muy importante en la fundación de una de las escuelas de psicoanálisis del siglo XX, la escuela culturalista. Pero en ese momento Karen Horney era una de las discípulas de Freud, como decíamos recién, cercanas, donde, aunque ya denotaba en su estilo, en su forma de pensar la terapia psicoanalítica, algunas modificaciones en sentido de la flexibilidad con la que ella pensaba el análisis, y es un fuerte impacto el que produce la experiencia de análisis con Horney para Fritz Perls. De hecho, Peirce posteriormente pasó a tener otros analistas, no obstante su relación personal, de amistad, con Karen Horney iba a durar toda la vida de Horney.
En 1927, Fritz Perls se mudó a Frankfurt para trabajar allí como asesor y ayudante en un laboratorio de neurología que estaba dirigido por el gran Kurt Goldstein. Goldstein era un neurólogo muy famoso en aquel momento en Frankfurt y se ocupaba de trabajar con los heridos de guerra para tratar de ayudarlos a superar la sintomatología producto de sus heridas, de sus traumas vividos en el frente de batalla y a la vez investigando la morfología de las heridas, la consecuencia conductual y emocional de las mismas desde la perspectiva de una de las corrientes de psicología que en ese momento era preponderante dentro de la psicología académica alemana, que era la psicología de la Gestalt o psicología de la forma. Goldstein era un experto en esa psicología y Perls toma contacto con esa disciplina en su trabajo en el laboratorio de Goldstein. También toma contacto con quien era una de las ayudantes principales de Goldstein, eh, que se llamaba Laura Posner, una joven estudiante de psicología que estaba desarrollando su tesis doctoral, tutoreada por Goldstein, sobre precisamente la psicología de la forma y había profundizado en los estudios de esta línea psicológica que había fundado Wertheimer, Kohler y Kafka hace algunos años a través de una serie de investigaciones y experiencias. En el contexto entonces del laboratorio de Kurt Goldstein, Perls conoce a Laura Posner, se casa con ella y esto es muy importante porque Laura Posner, posteriormente Laura Perls, con su nombre americanizado, va a ser una de las socias en el trabajo, en la teoría, en la reflexión, a lo largo de toda la vida de Perls y es posible de este modo considerarla una de las cofundadoras de la terapia Gestalt, como veremos más adelante, una de las figuras principales de este movimiento también. En 1930, la familia Perls es residente nuevamente de la ciudad de Berlín y allí, en ese contexto, Perls inicia su análisis con Wilhelm Reich, uno de los discípulos que fueran más cercanos de Freud en la primera etapa del desarrollo del psicoanálisis, que para ese momento se encontraba desarrollando sus propias investigaciones. La figura de Reich es una figura muy interesante, muy conflictiva también en el desarrollo del movimiento psicoanalítico. En el año 1927 Reich se había asociado al Partido Comunista y había empezado a profundizar en el estudio del materialismo dialéctico, buscando desarrollar una síntesis entre esa perspectiva filosófica, ese método filosófico y el psicoanálisis. Entonces, a partir de esa investigación, Reich buscó integrar los aspectos del cuerpo que estaban bastante ausentes en la perspectiva freudiana, por lo menos en términos de técnica clínica, y es con ese Reich con el que Fritz Perls se encuentra en 1930, un Reich interesado en describir lo que él llama la coraza caracterial, es decir, la forma en cómo nuestros propios complejos y problemáticas psicológicas se traducen y se expresan en el cuerpo, en la musculatura, en la postura corporal, y trabajando directamente sobre el cuerpo, Reich busca liberar y resolver una serie de conflictos psicológicos y todo esto es parte de la experiencia que Perls encuentra en el consultorio de Reich, lo cual lo lleva a considerarla para él un antes y un después de una forma de pensar la terapia a partir de la aplicación del trabajo del cuerpo, fundamentalmente que Reich promulgaba. La experiencia de análisis con Reich es para Perls una experiencia completamente impactante donde él refiere que se encontró con otra forma de vivir la terapia psicológica, donde estaba incluido el cuerpo, donde estaban incluidas las emociones,
donde el trabajo físico estaba presente. Fue una experiencia que abrió mucho el panorama de la perspectiva de Peirce en relación a cómo pensar el psicoanálisis y la terapia en términos generales. 1933 es un año que va a marcar un cambio muy importante en la experiencia de Peirce. Él se encontraba ya muy cerca de cumplimentar los requisitos para ser reconocido por la Asociación Psicoanalítica como un analista formal, habiendo cumplido los requisitos de análisis personal, didáctico, de supervisión y atención de pacientes. Y ese año sube al poder en Alemania Adolf Hitler como canciller y se inicia un proceso que es tristemente conocido por todos nosotros, que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. En ese año 1933, Peirce percibe, intuye que el nuevo ejercicio de poder que iba a desarrollar el nazismo en Alemania iba a tomar como víctimas especiales a los integrantes de su comunidad, la comunidad judía, y decide emigrar junto con su familia, con Laura y en ese momento con su primera hija, Renata. Deciden emigrar primero a Países Bajos, donde allí completa él los procedimientos necesarios para recibir el reconocimiento formal como psicoanalista por intercesión de Ernest Jones. Ernest Jones es una figura muy importante en el movimiento psicoanalítico en esa época. Él es el primer biógrafo de Freud, es quien traduce por primera vez la obra de Freud al idioma inglés y tenía una relación personal con Peirce. Y es el mismo Jones el que lo alienta a emigrar nuevamente para que abandone los Países Bajos cuando era evidente en el clima político de la época en Europa que las ambiciones del nazismo no se iban a limitar solamente al territorio alemán, sino que seguramente iban a ampliarse en su ámbito expansivo al resto de las naciones. Entonces, frente a esa percepción que todos compartían, es donde Jones le insiste a Peirce en que migre más lejos aún para ponerse a salvo junto con su familia y gestiona para él un espacio como analista en una ciudad bastante alejada del contexto europeo como es Johannesburgo, que es una ciudad muy importante de Sudáfrica. En Sudáfrica había un grupo de interesados en estudiar psicoanálisis, no había ninguna institución en ese momento, en ese país y en esa ciudad dispuesta para ofrecer formación. Entonces Jones le propone a Peirce que se mude con su familia a esa ciudad para continuar atendiendo a personas, enseñando, formando a terapeutas de la perspectiva psicoanalítica. Peirce acepta la invitación, entiende que es una forma de ponerse a salvo a él mismo y a su familia y también una oportunidad de poder continuar con su investigación y con sus estudios. A partir de 1934, entonces, Peirce y Laura están afincados en Johannesburgo, están atendiendo pacientes. Si bien Laura no había sido acreditada como psicoanalista, también trabajaba en el ámbito clínico a partir de su formación como psicóloga, de su conocimiento en la disciplina psicoanalítica. Ella también trabajaba con pacientes y entre los dos, Peirce y Laura, prosperan muy bien, les va muy bien en ese lugar y avanzan en el desarrollo de ciertos parámetros de investigación clínica en los que ambos coinciden, en los que ambos están interesados. En 1936, en el Congreso Internacional de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que se desarrolló en Mariband, Peirce se presenta para ofrecer allí en una exposición algunos de los hallazgos, de los avances que su investigación clínica había estado generando. El trabajo de Peirce recibe una acogida bastante fría de parte del Congreso de Psicoanálisis. De hecho, incluso
Peirce intenta entrevistarse con el mismo Sigmund Freud, que para ese entonces se encontraba con una edad avanzada y con un problema de salud que finalmente lo llevaría a la muerte también, que lo dejaba en un estado bastante delicado. Era muy reacio a establecer contactos Freud con nadie y no obstante le concede una breve entrevista a Peirce para conocerlo. Peirce sale muy decepcionado también del trato recibido por quien era en ese momento su líder en términos de intereses eh, disciplinares. Y todo esto lo decide a empezar a separarse del movimiento psicoanalítico, considerando que el aporte que él estaba teniendo para hacer ese movimiento en realidad podía llegar a representar una nueva perspectiva terapéutica.